Por unanimidad, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declararon inconstitucional sancionar penalmente a las mujeres que aborten. Los ministros recordaron que la Constitución ya protegía el aborto en varias hipótesis, que el producto es inviable, que está en riesgo la salud de la mujer y si el embarazo ocurrió en contra de su voluntad. Pero la Corte prohibió criminalizar la práctica en cualquier circunstancia. Definitivamente una resolución histórica la que han tomado los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el tema del aborto y teníamos que tocarlo aquí en Ruta 44. Saludo a mis invitadas, María Guadalupe Ramos Ponce, ella es coordinadora de CLADEM, este Comité Latinoamericano y del Caribe para la Defensa de las Mujeres. Esta es la sección Jalisco. Lupita, bienvenida. ¿Qué tal? Un gusto. Susana de la Rosa Hernández, diputada local electa por el Partido Futuro. Susana, bienvenida. ¿Qué tal, Carlos? Muchas gracias por la invitación. Saludos a las compañeras también. Patricia Ortega Medellín, ella es integrante o representante en Jalisco de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México. Patricia, bienvenida. Muchas gracias, muy amable. Y Tania Yoselín Jiménez Mejía, ella forma parte de una organización, particularmente atiende la parte médica de que Yocoyani hace. Ahorita nos va a platicar a qué se dedica esta organización. Tania, bienvenida. Hola, mucho gusto, gracias por la invitación. Me gustaría, Guadalupe, y a todas, una primera intervención, sobre todo una opinión desde la trinchera que ustedes han tenido siempre en esta decisión de la Corte. Sí, muchas gracias. Mira, definitivamente, así como lo mencionas, es una decisión histórica, ¿no? Es una decisión, como lo dijo el ministro presidente de la Suprema Corte, que hay un antes y un después de estas resoluciones, porque son varias resoluciones que ahorita vamos a abordar más sobre ellas, pero todas en su conjunto, de alguna manera, tienden a la progresividad de los derechos humanos de las mujeres y a algo que es muy importante, mira, al tema de la ciudadanía, ¿no? Yo creo que la ciudadanía que teníamos las mujeres era una ciudadanía incompleta, ¿no? Desde 1953 que por fin se reconoce el voto para las mujeres. En realidad era una ciudadanía incompleta, porque cuando puedes votar y ser votada, pero no puedes tomar decisiones sobre tu cuerpo y sobre tu vida, es una ciudadanía imperfecta, ¿no? Entonces, yo creo que ese es como el gran paso cualitativo, el gran salto cualitativo que se da con estas resoluciones, que sin duda se fortalece el Estado democrático, se fortalece el Estado de Derecho, nos fortalecemos como sociedad, ¿no? Es decir, aquí no ganamos las mujeres, ganamos todos y todas como sociedad, ¿no? Ese es el gran salto, porque por primera vez se reconoce a las mujeres como titulares de esos derechos. Siempre habíamos estado en la norma jurídica como objeto de tutela y de cuidado. Bueno, pues ahora con estas resoluciones, lo primero que hace la Corte es reconocer a las mujeres así como titulares de los derechos, como sujetas de esos derechos y por lo tanto con la posibilidad de tomar decisiones, imagínate tú qué importante, sobre tu cuerpo y sobre tu vida. Por eso es que yo hablo en este primer abordaje que doy sobre el tema, es que con estas resoluciones lo que se está fortaleciendo es la democracia, es la sociedad, es la ciudadanía y aquí ganamos todas y todos. Es, Susana, como si México tuviera un velo oscuro y de repente llegara a la claridad del país en materia de derechos humanos, ¿no? ¿Así es? Pues prácticamente, la verdad, digo, yo iniciaría este tema agradeciendo a todas las mujeres que llevan muchísimos años luchando por esto y de las que he aprendido, digo, aquí está Pati, está Lupita, de quienes aprendí también en la universidad, pues yo somos compañeras de la prepa. Bueno, me dio mucho gusto en cuanto me dijeron este espacio con quién íbamos a compartirlo. Ahorita yo estoy pues un poco más en la parte legislativa, se podría decir, ya próximamente al Congreso el 1 de noviembre que entramos, y lo más importante va a ser armonizar lo que la Suprema Corte de Justicia está mencionando y que de verdad podamos evaluar que ningún Estado, ningún Congreso local esté en contra de esa armonización y más allá de eso avanzar a que sí pueda ser un acceso a servicio de salud. Este es un tema de salud pública, de derechos de las mujeres, de cumplir también con lo jurídico, si ya la Suprema Corte lo está diciendo, pues a cumplirlo, ¿no? Entonces va a ser importante que pues estemos al pendiente de lo que va a pasar en los congresos locales de todo el país, no nada más aquí en Jalisco. Ahorita abundaremos en el caso contigo, Susana, del artículo 4 constitucional que tiene Jalisco, que es aparte de otras entidades. Patricia, una primera intervención sobre el tema. Sí, decirte que desde la perspectiva que nosotras tenemos como acompañantes y como en el trabajo que hacemos con mujeres,
llegan tarde las resoluciones de la Suprema Corte. O sea, qué bueno que se dan y se descorre este velo que mencionabas, pero llegan tarde porque ha habido mujeres que han muerto por interrumpir un embarazo de manera clandestina. Incluso en este año, en Jalisco, ¿no? Nos tocó conocer un caso en enero. Entonces, llegan tarde estas resoluciones, pero además porque es algo que hemos estado diciendo, y Lupita lo sabe, tal vez Josie y Susana no habían nacido, pero nosotras estábamos acá, y sabe que ellas han insistido en que esto que dijo la Suprema Corte es algo que las feministas han estado diciendo desde hace muchos años. O sea, cuando se hizo la modificación al artículo 4 en el 2009, al artículo 4 de la Constitución en Jalisco, las feministas estaban ahí diciendo esto no puede ser constitucional. O sea, considerar la vida desde la concepción es un error incluso pues para poder tener el acceso a atención y a servicios de salud. Y bueno, la Suprema Corte lo viene a decir ahora. Qué bueno que lo diga. Qué bueno que lo diga, pero es tarde, porque ha habido mujeres que han muerto en esa circunstancia. Entonces, ahora falta esta parte de la armonización, que no va a ser sencilla. En un estado como Jalisco, sabemos que no va a ser sencilla, ¿no? Porque sabemos que hay resistencia y sabemos que esta idea de pensar que la existencia misma depende de la decisión de una mujer en una sociedad patriarcal machista, como que pues obviamente no se ve bien, ¿no? Pero así es. Y por lo tanto tiene que tener la mujer condiciones, conocimientos, acceso a métodos, acceso a educación, vida libre de violencia para poder decidir si quiere o no quiere continuar con un embarazo. Muy bien. Tania, una primera intervención del tema. Bueno, pues que esto que se tomó adelante es una deuda histórica que tiene la justicia con las mujeres, ¿no? Desde el ámbito de salud. Muchísimas mujeres, como dice Patti, han decidido interrumpir de otras formas y eso lleva a un problema de salud pública. La salud pública no está viendo por las mujeres. Con esto se está dando claramente un espacio a que las mujeres logremos tener mayores servicios de acceso a la salud, podamos decidir sobre nuestros cuerpos, podamos decidir sobre nuestra vida, porque no es solo decidir sobre nuestros cuerpos, es decidir sobre qué queremos ser en realidad, no si queremos ser mamás, si no queremos ser mamás, qué vamos a esperar o sea, esta decisión tiene como todo un camino hacia adelante, también por si queremos ser profesionistas, bueno, en fin, pues muchísimas cosas tiene pues esta decisión, ¿no? Y aparte también es muy importante recalcar que la salud aquí en Jalisco pues es muy patriarcal y machista, como dice Patti, ¿no? Porque también una cosa es lo que se dice en la Suprema Corte de Justicia y otra cosa es el Código Penal y otra cosa es lo que se enseña en las escuelas de medicina a los médicos y a las médicas, ¿no? Que también son como diferentes brechas que tenemos que entrar. Una es la legislativa, pero ¿qué le estamos enseñando a los médicos y a las médicas en cuestión del aborto? ¿No? ¿Cómo es una accesibilidad? ¿Cómo es el acceso al aborto? ¿Qué protocolos hay para el acceso al aborto? ¿No? Que a veces también están muy mitificados sobre cómo se tiene que llevar a cabo, ¿no? Y por eso también hay una resistencia en los y las médicas para poder ofrecer estos procedimientos. Muy bien. Hace un momento, Lupita, mencionabas pues que esta despenalización del aborto lleva implícito una serie de modificaciones. Me gustaría que fuéramos camino paso a paso, dando cuenta de cuáles fueron, por ejemplo. Claro, mira, así primero para que tu auditorio pueda entender hacia dónde va y cuáles fueron como los 3 grandes rubros en donde se están haciendo las grandes reformas, ¿no? Claro. Uno es, por supuesto, es en torno a la despenalización del aborto. Así de manera absoluta, total, al cuestionar de manera así absoluta un artículo del Código Penal en Coahuila que lo que analiza la Corte es la constitucionalidad de ese artículo que sanciona, que penaliza, que criminaliza a las mujeres por abortar, ¿no? Entonces, cuando la Corte resuelve que particularmente ese artículo de Coahuila, de ese tipo penal en Coahuila, es inconstitucional porque no se puede penalizar, criminalizar a una mujer que toma decisiones sobre su cuerpo y sobre su vida, al mismo tiempo está despenalizando en todo el país. ¿Por qué? Para que lo entienda el auditorio. Porque la resolución primero fue por unanimidad, fueron más de 8 votos, fueron 10 en total. Eso significa que es de obligatorio cumplimiento para todos los jueces, operadores de justicia de toda la República, ¿no? Entonces, en principio, a quien obliga es al Poder
Poder Judicial, ¿no? Ahora, ¿qué le toca al legislativo? Y qué bueno que está acá la diputada electa, porque justamente a al legislativo le tocará armonizar esas leyes para despenalizarlo, eliminar esos tipos penales que están ahí en el Código Nada más para Penal. que a la gente que nos está viendo le quede claro, cuando decimos despenalizar el aborto, simple y llanamente significa que ninguna mujer puede ser procesada penalmente por haberse practicado un aborto en la circunstancia que fuera. En cualquier circunstancia y en cualquier lugar del país. Así es decir, en todo el país dejó de ser criminalizada esta práctica, ¿no? Esa es una de las vertientes. ¿Cuál es la otra? La otra es en torno al artículo, esto fue un análisis que hizo de constitucionalidad de la Constitución de Sinaloa, en donde lo que analiza es las reformas que se hicieron hace algunos años, en el caso de Jalisco, también acá en el 2008, reformar el artículo 4 de la Constitución, en el caso de Jalisco, para proteger la vida desde la concepción, fecundación, ¿no? Entonces, ¿qué analiza la Corte? Dice, eso es inconstitucional. Primero, porque analiza el tema de la competencia. Dice, no les toca, no les corresponde a los estados legislar en materia de derechos humanos, porque estamos hablando de derechos humanos y no pueden legislar, ¿no? Y mucho menos en estos temas en donde está en debate todavía en qué momento inicia la vida, no inicia, etcétera, que dice, eso es otro tema de discusión. Dice, entonces es inconstitucional. Por lo tanto, al hacer el análisis también de este artículo de la Constitución de Sinaloa, también lo hace para el resto del país, ¿no? Y también le tocará al Congreso del Estado hacer reformas en ese sentido. Y el otro, para terminar, antes de dar la voz a mis compañeras, a mis colegas, es el tema de la objeción de conciencia, ¿no? Es una reforma muy importante que acaba de ocurrir el día de ayer, antier y ayer, perdón, los días de la semana pasada. En estos días ocurrió estas reformas en torno a la objeción de conciencia. En mayo del 2018 se reformó la Ley General de Salud, en donde se dio de una manera muy amplia, se reconoció la objeción de conciencia de manera muy amplia para que el personal de salud pudiese objetar por motivos de conciencia, de cuestiones personales, de motivaciones personales, por ejemplo, en estos casos concretos, negarse a practicar un aborto. Bueno, pues esto es lo que resolvió la Corte, la tercera resolución, en donde señala que esto no puede ser. Y si quieres más adelante abundo sobre eso. Sí, nos atropelló el tiempo, tenemos que ir a la pausa. Y también para clarificar un poquito ese tema de objeción de conciencia, para que la gente le quede claro de qué estamos hablando. Regresamos. Uno de los preceptos que impedía la práctica del aborto tiene que ver con los profesionales de la salud que invocaban la objeción de conciencia para negarse a realizarlo. Este concepto, estipulado en el artículo 10 bis de la Ley General de Salud, implicaba que un médico podría negarse a interrumpir el embarazo aún con una resolución judicial si esta acción contradecía sus principios o creencias religiosas. Los ministros desecharon el argumento por violentar los derechos humanos de la víctima. La despenalización del aborto en México, el tema que abordamos en Ruta 44. Susana de la Rosa, pues a los diputados les va a tocar, como decía hace un momento Patricia, una situación compleja, particularmente en Jalisco, que hay que armonizar las leyes, pero tengo entendido que son 23 entidades que tienen una legislación parecida a la de Jalisco, el artículo 4 constitucional. Sí, así es. Lo que sucede es que en 2007, cuando se aprueba la interrupción legal del embarazo en Ciudad de México, hay una reacción en todo el país, ¿no? Entre ellos Jalisco, que hace la modificación al artículo número 4 de la Constitución local de aquí de Jalisco. Y sí se puede llegar a modificar ahí. Lo que necesitamos en el Congreso son 38 diputaciones, que sean 28 votos. Y por supuesto que va a estar difícil. Yo coincido con lo que dice Pati. Incluso yo el 1 de septiembre salí con el posicionamiento al respecto de poder empujar esta agenda. Todavía no sabía que la Suprema Corte iba a salir con esas resoluciones, lo cual ayudó mucho porque en cuanto salí con ese posicionamiento, pues bueno, hasta la parte de la familia se me fue encima, ¿no? Que es reflejo de la sociedad también. Sí, es lo que te iba a preguntar. O sea, va a haber una lucha porque México no es un solo México, hay zonas más conservadoras que otras, etcétera.
Y sí, pero la postura es salud pública, Estado laico y democrático y avance, ¿no? O sea, ampliación de los derechos de las mujeres y de todas las personas, ¿no? Entonces, tendríamos que ir hacia allá. Para que la gente que te está viendo ahorita le quede claro, ¿qué dice el artículo 4 en términos generales? Dice... Lo que menciona es que se protege la vida desde la concepción de la vida, pues desde la concepción que se piensa la vida, pues se protege, ¿no? Eso es lo que menciona. Y eso es lo que se modificó en 2008, que es lo que menciona Lupita, y eso se tendrá que modificar con 28 votos, ¿no? Así que esperemos, hay 3 partidos políticos, incluido Futuro, 4, aquí en Jalisco, que en sus principios, en sus valores, en sus programas de acción, dicen que están a favor de la ampliación de los derechos de todas las personas. Con Movimiento Ciudadano, con Morena, con Hagamos y con Futuro, salen esos votos. Entonces, pues esperando que sí se pueda llevar a cabo. Y lo que también yo sí mencionaba, muy importante, más allá de la legislación, ver cómo se está operando esto, ¿no? O sea, si sí logramos que sea un acceso de servicio, salud pública, también tenemos que ver cómo se atiende la NOM 046, qué está pasando dentro de la Secretaría de Salud y las mismas personas que son médicas, ¿no? Que se dedican a esto. Que una de dos, son quienes llevan la mente conservadora, que no quieren como llevar a cabo esta interrupción y que tendría que ser así, porque ya es una cuestión también que es legal, ¿no? Interrumpir el embarazo con la NOM 046, que siempre habíamos tenido ese problema con la objeción de conciencia. Entonces, lo que discute la Suprema Corte es pues que el servicio de salud tendrá que darse, claro, ¿no? Se respeta a lo mejor la objeción de conciencia, pero el sistema de salud pública tiene la obligación de tener un porcentaje de su personal para atender esto, ¿no? La gente que nos está escuchando, cuando dice Susana NOM 046, la norma oficial mexicana 046, que establece pues los lineamientos para la práctica del aborto, ¿no? Y de la objeción de conciencia, hace un momento decíamos que íbamos a aclarar un poquito de qué se trata. Los médicos, enfermeras podían negarse, artículo 10 bis de la Ley General de Salud, según mal no recuerdo, sí, a practicar un aborto aduciendo o invocando temas de religión, personales, etcétera, ¿no? Sí, pero lo que menciona la Suprema Corte, tiene que haber un mínimo de personal que sí lleve a cabo claro, la interrupción legal del embarazo y pues ahí hay que apoyar también al personal de salud, ¿no? Yo tengo, bueno, decía que yo sí es mi compañera de generación de la prepa, pero también ella como médica, mientras ella estaba en medicina, yo estaba en psicología. Sí hay médicos y médicas que están a favor, ¿no?, de esta agenda, pues claro, hay que darle los espacios en claro, las instituciones públicas, ¿no? Muy bien. Patricia, se viene un asunto pesado todavía sí, para armonizar las leyes. Y de cómo apoyar desde las organizaciones ciudadanas este tipo de tareas que vienen. Yo creo que el trabajo sobre todo es de difusión, de discusión en todos los espacios sobre lo que significa la despenalización, lo que significan los derechos para las mujeres, lo que significa el poder decidir sobre tu cuerpo, ¿no? Entonces creo que ese trabajo es el que hemos venido haciendo desde hace una buena cantidad de años y que entonces ahora para las chicas también es más fácil entender por qué es que ellas tienen que decidir si esto sucede o no sucede. Antes nos decían, no, es que es una cuestión de la pareja, ¿no? Porque entonces pues los dos tienen que decidir, pero lo que hemos visto es que justamente por una cultura patriarcal machista para los hombres ha sido fácil deslindarse de los embarazos, de los hijos y de la manutención y de todo esto. Entonces, por eso es que insistimos en que es una decisión de las mujeres, porque finalmente sí queda ligado el embarazo y luego la crianza a la vida de las mujeres, ¿no? Viene una cuestión complicada, no solamente es la Constitución, es el artículo 228 del Código Penal, es el artículo 229 del Código Penal que habla de las causales que son posibles para realizar un aborto, pero también tiene que ver con este tema de que sucede un poco con la objeción de conciencia. Es decir, lo que la Suprema Corte dice no es que el médico no pueda objetar, sí puede objetar siempre y cuando haya otra persona que pueda brindar ese servicio a las mujeres. Claro. Y siempre y cuando la vida de la mujer o su salud no esté en riesgo. En caso de no haber ningún médico, él tiene que practicarlo. Tiene que practicarlo, así es. Y se resolverá de manera personal con su creencia o en su espacio de religión, espiritual, etcétera, resolver ahí. Y eso es bien importante porque a veces creo que también mucho personal médico, digo, a lo mejor yo sí nos puede decir, pero mucho personal médico opta por objetar porque tiene temor de la incertidumbre legal.
Es decir, la norma 046 dice que puede practicar porque es producto de violación. El Código Penal dice que en el 228 que es un delito, pero en el 229 que sí se puede. La Constitución dice que se protege la vida desde la concepción. El personal médico queda como por eso. Entonces, claro, sí o no, qué tanto, y eso es lo que les lleva, o sea, esa incertidumbre, claro, de repente es la que dice, no, yo mejor no me meto en broncas y mejor digo que yo soy objetor de conciencia. Por eso hablas del tema de la difusión. Así es. Tania, bueno, ya vi que no es Tania, sino Jocelyn. Bueno, entonces, Jocelyn, el tema de los médicos, ¿qué nos puedes comentar respecto a esta objeción de conciencia y todas esas cosas? Pues mira, sobre la objeción de conciencia también creo que, como dice Patti, hay una gran... esta forma de no sentirse amparados por la ley, pero no creo que no sean amparados por la ley, sino más bien que no se conocen las leyes, ¿no? Claro. Porque en la norma 046, en el Código Penal del 229, también ahí te dice cuáles son las causales y en qué momento puedes tú practicar una interrupción legal del embarazo, pero al no saber las leyes, pues no se hace. ¿Por qué? Porque si un médico o una médica decidiera por alguna causal, por ejemplo una causal violación, interrumpir un embarazo y no tuviera esta protección de leyes, pero sabe lo que significa la Ley General de Víctimas, se va al primero y se pone la norma sobre el derecho de la víctima sobre cualquier otra ley. Entonces, si la norma puede, pues ahí se puede avalar el médico, ¿no? Entonces, ese desconocimiento de leyes también lleva a una objeción de conciencia. Eso más aparte lo que mencionaba hace ratito de la educación médica, ¿no? En la educación médica no hay conocimiento de leyes, no hay conocimientos de qué pasa cuando eres servidor público, ¿no? ¿Qué responsabilidades tienes legales, qué obligaciones, qué derechos tienes? Tampoco se habla de los derechos de los derechos de las pacientes y los pacientes, y tampoco hasta dónde llega tu derecho y tu obligación, ¿no? Entonces, si habláramos de estas cuestiones y más aparte empezáramos a desmitificar el aborto, yo creo que habría gran cantidad de médicos y de médicas que pudieran empezar a hacer como un pasito más en esta brecha de alcanzar más derechos para las mujeres, porque sabríamos que no es tan malo, ¿no? O sea, no son procedimientos tan invasivos, no llevan tantos problemas a cuestiones físicas de las mujeres, sino que al contrario, ¿no? Avanzar un pasito más en este camino significa que hay una mayor accesibilidad de derechos en la salud para todos y todos, se alcanzan más metas en la salud pública, en los métodos anticonceptivos, en la planificación familiar, estos derechos abarcan como una gran gama, pero si no se sabe desde la educación médica qué es un aborto, cómo se lleva a cabo un aborto, cómo es un acompañamiento, qué protocolos hay, porque inclusive ni siquiera los protocolos se llevan a cabo, ¿no? Entonces, pues, no queda nada más que decir, pues no, pues mejor no. Lupita, tal vez hubiéramos también comentado al principio el universo que implica los abortos ilegales en México. ¿Cuántas mujeres mueren anualmente en el país por estas prácticas, por una ley que está todavía en algunas zonas de México en esas condiciones? Claro, en el país y en el mundo, ¿no? Sigue siendo también una de las causas principales de muerte. Tal vez las estadísticas puedan tenerlo mejor acá las compañeras de DDCER en torno al... Pero además son cifras que ni siquiera son las reales, porque pues sabemos que... Semilegales, entonces ¿cómo? Claro, ¿cómo sabemos cómo se estima, no? Pero lo que sí sabemos es que hay un número muy importante de abortos espontáneos, por ejemplo, ¿no? Es decir, no son inducidos, no es que las mujeres se hubiesen querido abortar, sino que de manera natural ocurren estos abortos espontáneos. Y muchas de esas mujeres han sido criminalizadas y han sido encarceladas, incluso también de una manera prejuiciosa por el propio personal médico, que eso a mí me parece muy grave, ¿no? Que un personal médico que se forma para atender, para salvar vidas y demás, cuando llegaban estos casos o cuando llegan estos casos, lo primero que aflora es el prejuicio, ¿no? Entonces, pensando en si esta mujer se lo indujo, es espontáneo, y entre que lo piensan que sí o sí no, y que si dan parte al Ministerio Público y que si dan aviso judicial sobre porque es la comisión de un delito, etcétera, las mujeres muchas de ellas morían ahí por la falta de atención y de la emergencia médica que estaban sufriendo, y muchas de ellas tenemos casos documentados también al respecto, eran encarceladas, acusadas de un delito que jamás habían cometido. Entonces, imagínate
imagínate, además de la tragedia personal que para esas mujeres significaba la pérdida de su hijo, la afectación emocional, física, médica que tenían en salud y demás, además verse sujetas a procesos y criminalizadas por algo que ni siquiera habían cometido. Entonces, yo creo que esto de lo que estamos hablando acá y que lo puede entender el auditorio es muy importante, ¿no? Las feministas desde hace muchos años tenemos como consignas unos principios básicos, ¿no? Las mujeres deciden, la sociedad respeta, el Estado garantiza. Esto es lo que nos toca a cada quien. La decisión está en las mujeres, el respeto es de la sociedad, debemos de respetar la decisión de cada quien y al Estado que le corresponde garantizar que esos derechos, que esas decisiones que se tomen se hagan en las mejores condiciones, ¿no? Muchas mujeres en los estados en los que ya está despenalizado el aborto y que hay protocolos y mecanismos y hay todo un andamiaje de salud y jurídico para el acceso al aborto legal y seguro, pues muchas de ellas cuando acuden deciden no abortar, porque reciben información, atención psicológica, médica y demás, y deciden no abortar. Y hay otras, un número importante también, que en las mismas circunstancias deciden hacerlo, deciden abortar también porque están bajo las mismas circunstancias de información, de atención, de acompañamiento. Bueno, pues eso es lo que le corresponde al Estado, informar, brindar, acompañar y que las mujeres puedan tomar las mejores decisiones, pero en un espacio de atención y de cuidado seguro, ¿no? Claro. Eso sería fundamental. Muy bien, tengo que hacer otra pausa, regreso con más del tema. De acuerdo con organizaciones que dan seguimiento al fenómeno, la práctica de abortos clandestinos es la cuarta causa de muerte materna en el país. 2 entidades del país, Querétaro y Guanajuato, consideran un crimen la práctica del aborto en cualquier circunstancia, en tanto que el resto de las entidades mantienen causales en los que la interrupción del embarazo es legal. La despenalización del aborto en México es el tema que tocamos en esta ocasión aquí en Ruta 44. Susana de la Rosa, el tema de la armonización de las leyes. Hablamos del artículo 4 constitucional, pero está el Código Penal y están otros más que hay que armonizar, ¿no? Sí, pues es Código Penal, Código Civil, Ley de Educación, Ley de Salud, o sea, hay varias cosas que tendríamos que revisar. De hecho, lo que estamos proponiendo desde Futuro es pues, poder hacer una iniciativa de ley, pero que realmente se pueda aterrizar en una política integral, ¿no? Política pública integral de salud pública. ¿Por qué hablar desde la salud pública? Que bueno, yo creo que Ser Jalisco tiene muy buenos datos. Yo la verdad es que me he basado en algunos artículos que he estado leyendo. Fátima Juárez es una investigadora en salud pública que ya lleva varios años y exactamente por no poder saber bien cuál es la cifra por el tema de ilegalidad, es que ella aplica métodos, ¿no? Viendo más o menos de qué es lo que ocurre o el comportamiento que hay dentro de los hospitales, ¿no? En el INEGI hay unos datos de 2019, que de seguro se detuvieron esos datos por el tema de COVID, en el que mencionan que Jalisco es la cuarta entidad federativa de la federación que tiene, fueron 509 abortos de lo que se pudo registrar. Claro. Lo que no se puede registrar, que es de lo que habla Fátima, ella aplica este método del año de 2009 y lo que dice es que en ese año lo que se reportó a nivel nacional fueron 1.025.000 abortos aproximadamente. Qué bueno. Si hacemos un cálculo que, bueno, he estado viendo eso con algunos compañeros y compañeras de salud pública, aproximadamente 70.000 en Jalisco. Y lo que dice Fátima es que abortos legales que se pudieron conocer en 2009 por la Ciudad de México fueron 16.000. Entonces, ¿qué pasó con el más de 1 millón de abortos, ¿no? ¿Qué se está haciendo ahí? ¿Cómo se está atendiendo? Y yo coincido mucho con lo que decía yo sí también anteriormente, o sea, tiene que ser una política pública por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, de todas las personas. O sea, no es nada más hablar del aborto en sí o de la interrupción legal del embarazo. Si avanzamos en estos derechos, entonces también vamos a mejorar en la prevención, en la promoción de la salud, en la educación sexual y en que deje de ser un tabú hablar de la sexualidad de nuestros cuerpos, especialmente con las mujeres, que pues sí, vivimos en un país machista, ¿no? Que no nos permite pues también hablar de nuestro cuerpo. Ese es el principal problema, ¿no? Y estar libres, pues, ¿no? Vivir la sexualidad. A ver, déjame ponerme en este escenario catastrofista, y lo aclaro, ¿eh? En el supuesto de que hubiera reticencia a modificar las leyes
no solo en Jalisco, en otras entidades, la gente tendría el derecho a ampararse y mediante el amparo podrían tener a salvo esta situación, ¿verdad? Sí, ¿me permite? Sí, adelante, ver, eso es lo Lupita. que dicen, pero... Sí, de hecho, incluso yo quiero compararlo con lo del caso del matrimonio igualitario, ¿no? Es parecido, hay una acción de inconstitucionalidad respecto del artículo del Código Civil que señala que el matrimonio en Jalisco es entre un hombre y una mujer. Ese artículo ya fue, incluso la Corte ya dictó también una resolución al respecto, declarándolo inconstitucional. Sin embargo, no han hecho la reforma ni la armonización en el Congreso, están con ese retraso. Sin embargo, ya se pueden casar en el estado de Jalisco parejas del mismo sexo desde hace mucho tiempo, ¿no? Porque sin necesidad de ampararse. Sin necesidad de ampararse, sin necesidad de ir a un juicio, a un tribunal y demás, ya lo pueden hacer porque justo se logró que el Ejecutivo, el gobierno del estado, de una manera muy amplia se dijera, a ver, más allá de que se armonice o que los diputados y diputadas hagan las reformas, hay que reconocer lo que la Corte ya está diciendo. Y yo creo que eso es lo que tiene que pasar acá. Más allá de lo que el Congreso realice o no las armonizaciones, lo que ya está resolviendo la Corte, esto es algo que obliga a todo el mundo. Y lo que tendré en todo caso, y aquí la exigencia y el llamado al gobierno del Estado, al Ejecutivo, a la Secretaría de Salud, a que comiencen a generar, a crear todo este andamiaje jurídico, normativo, etcétera, para garantizar el acceso al aborto legal y seguro de las mujeres en Jalisco, más allá de que se hagan las reformas de derogar en el Código Penal, etcétera, en el Estado, ¿no? Entonces, eso ya les toca, ¿no? Pero es un gran paquete porque también incluye más presupuesto. Si Por vas supuesto. a convertir un tema, de hecho lo es, de salud pública, tienes que dotar a los órganos que se van a dedicar a eso con más recursos, supongo, ¿no? Más personal, Pero etcétera. a lo mejor también ahí, perdóname. No, yo nada más... Sí. es que Pero a lo mejor también entender. ahí habría que empezar a hablar del aborto con los diferentes esquemas de los que hablaba la doctora. Porque casi siempre cuando pensamos en aborto pensamos en legrado. Claro. Y entonces eso implica hospitalizar, una sala, esto, aquello, o sea, como una serie de recursos. Claro. Y la Ciudad de México nos ha mostrado que esto no es así. La mayoría de los abortos, más o menos 90% de los abortos que se han hecho en la Ciudad de México desde el 2007, se han hecho con medicamento. Y es un procedimiento ambulatorio. Entonces, tú das el medicamento a la usuaria a menos de 10 semanas de embarazo, le das el medicamento, la estás monitoreando por vía telefónica y solamente viene después para una revisión de rutina. Ambulatorio, a la gente que nos está viendo, significa Que no requiere hospitalización. hospitalizarse. Así, De no acuerdo. requiere hospitalización. Entonces, es un proceso que es obviamente mucho más económico y bueno, el Centro Nacional de Equidad de Género lo que planteaba era eso, o sea, a ver, ¿por qué no se está usando en Jalisco para los casos legales? ¿Por qué no se está usando el protocolo del medicamento? Si ya tienen el medicamento. Pero entonces acá es lo que decía, me parece yo, si aquí es, el médico está formado al realizar un legrado. Y entonces cuando llega al hospital y puede utilizar un medicamento, tiene su reticencia y dice, no, es que tengo que hacer un legrado. Y muchas veces a las usuarias que son menores de edad, víctimas de violación, que tienen un embarazo de 5 semanas, les están haciendo un legrado, aun cuando pudieran proceder con el medicamento. ¿Y eso está en la norma oficial mexicana? En la norma y en el Programa Estatal de Interrupción Legal del Embarazo. El programa estatal, que es derivado de la Declaración de Alerta de Violencia de Género en Jalisco, establece que se debe de utilizar medicamento o el procedimiento de AMEU, pero no el legrado. A ver, ya me di cuenta que no es Tania ni Jocelyn, yo sí. Yo sí. A ver, platícanos del punto de vista médico esto. De hecho, eso es muy cierto, ¿no? Porque un legrado implica pues todo, la hospitalización, el cirujano, el gine, ¿no? En este caso, porque no es cualquiera. Y aparte otra cosa muy importante, en el lineamiento de aborto seguro de la OMS, ya te dice que el legrado ya es un método obsoleto, ¿no? O sea, ya no puedes utilizar legrado, ya se puede usar medicamento y ya se puede hacer AMEU. De hecho, el medicamento ya se está utilizando para el segundo trimestre de embarazo, que abarca de las 12 a las 24 semanas, siendo muy seguro. Esta es la primera. La segunda, es un
protocolo que lo pueden utilizar médicos generales, enfermera, médicos especialistas y hasta parteras, ¿no? Siempre y cuando se lleven bien conocidos los protocolos. Entonces también es mucho más barato. Más bien aquí es que no se conoce. O sea, el problema de la penalización es que llega hasta la educación. Entonces, si los médicos y las médicas no están informados, pues van a seguir generando costos innecesarios. A ver, te quiero preguntar, el aborto, déjenme decirlo así porque así está, Sí, el aborto legal Ajá. dice un número de semanas, hasta cierto número de semanas. Pasando ese umbral de las semanas, ¿hay un riesgo para la mujer? ¿Por eso se establece así? No, ¿O no necesariamente? Las semanas se abarcan porque son las semanas en las que el periodo de la formación del posible ser humano, o sea, de la embriogénesis, que abarca desde cuando se implanta este producto hasta el embrión, que es a las 12 semanas, ahí pueden interrumpirse porque hasta estas cuestiones de bioética no entran ahí porque la formación no lleva esta cuestión de individualidad, ¿no? O sea, todo lo que es el cerebro aún no se ha formado. Claro. Y es lo que lleva hasta que sean esas semanas. Pero hay países en Europa que se abarca hasta las 20 semanas. De hecho, en Ciudad de México, la interrupción legal por causal violación se abarca hasta las 18 semanas. Hasta las 18 o las 20, creo, ¿no? Todavía. Y es algo que acaba de resolver la Corte, justamente que en los casos de violación puede ser sin temporalidad. Sin temporalidad, exactamente, porque cuando denuncias una violación, después de sufrir esas violencias, se tardan en reconocer la violencia que viven, en denunciar las violencias que viven, y por lo tanto, si quedaron embarazadas producto de esa violación, pueden tardar también en tomar una decisión respecto de interrumpir ese embarazo. Y la Corte determinó que era intemporal, podían hacerlo en cualquier momento. Traumático, ¿no? Después de una violación que lleva a estas mujeres a lo mejor tener amnesia retrógrada, olvidar lo que pasó. Entonces todo esto lleva a que a veces los embarazos por causa de violación, en vez de que que se detecten a las 8 semanas, se detecten a los 3 meses y pues ahí que va a proceder. Si la pregunta es si es seguro, sí es seguro, ¿no? Porque hasta en otros países de Europa, te digo, y donde ya en Estados Unidos creo que es hasta las 20, el medicamento sigue siendo muy seguro. Aparte, lo que hace el aborto peligroso o inseguro son las cuestiones que giran en torno a la cuestión de la ilegalidad, es lo que lo torna inseguro, no los medicamentos. Claro, yo les preguntaba dentro de mi ignorancia si la Corte determina que no se puede criminalizar bajo ninguna circunstancia el aborto, ¿por qué el número de semanas? Y fíjate que ahí yo quiero comentar algo. El número de semanas también varía, por ejemplo, en Jalisco, para causal violación, riesgo de salud o riesgo de vida no hay una temporalidad. A diferencia del Código Penal de la Ciudad de México, en donde se establecen 20 semanas para violación. En Jalisco no, en cualquier momento puedes acudir, porque además, por ejemplo, riesgo de salud o riesgo de vida, reconoce que los problemas del embarazo van a venir en las últimas semanas. O sea, los que puedan poner en riesgo a la mujer van a venir en las últimas semanas. Entonces, por eso es que todavía se puede interrumpir, aunque sea muy avanzado el embarazo. Claro. Pero en la cuestión electiva es en la que se estableció en la Ciudad de México las 12 semanas y casi todos los estados que han despenalizado han recuperado esa parte. Hasta las 12 semanas el aborto electivo. Claro. Pero es seguro, aún haciéndolo más adelante. Sí, mi pregunta, insisto, es si la Corte determina que no se puede criminalizar, entonces tendría que ser atemporal. Así es. Así tendría que ser. Pues prácticamente la Suprema es lo que dice, ¿no? Y yo nada más importante que ya, pues Pati lo dejó súper claro, es quitar ese mito de que según esto va a haber mayor presupuesto, que nos vamos a meter en un problemonón el Poder Ejecutivo y Legislativo, ¿no? Para ver qué va a pasar con el presupuesto. Se puede atender desde un primer nivel de atención en salud, que ya se ha mencionado, y de hecho es el nivel de atención en el que debemos de atender prácticamente todas las enfermedades o todas las situaciones de salud, ¿no? Hay un problema de que hay una cultura también de salud que tenemos en nuestro país, que es lamentable, en el que ya hasta que nos sentimos mal y va a reventar el hígado o lo que sea, pues nos vamos hasta segundo y tercer nivel de atención en salud, que ya son intervenciones y se necesita todo el personal, muchísimo material. Eso es realmente lo que nos cuesta en el sistema de salud, ¿no? Muy bien, tengo que hacer una pausa, es la última, regreso a las conclusiones del programa. En esta parte ya es una...
Organizaciones de ciudadanos que se oponen a la despenalización del aborto defienden que la defensa de la vida comienza desde la fecundación, como lo establece el artículo 4 de la Constitución de Jalisco y que también se encuentra garantizado en otras 22 entidades del país. Las agrupaciones ciudadanas consideran un crimen la interrupción del embarazo y denuncian que los ministros de la Corte violentan el federalismo y la autonomía de los congresos de 23 estados al imponerles estos criterios. Estamos llegando a la parte final del programa y como siempre vamos a las conclusiones del mismo. Voy a comenzar con Yossi. Ha quedado claro, Yossi, que ahorita lo más importante es informar de la trascendencia de estas reformas, del proceso que va a llevar todavía que estas aterricen en cada estado, pero sobre todo a la gente que nos está viendo ahorita informarles que deben empezar a hablar y documentarse en torno al tema, ¿no? Sí, yo creo que algo muy importante sería escuchar lo que dicen las mujeres, ¿no? Estas peticiones que se están llevando, era como decía Lupita y Patti, no son peticiones que se llevan de un día para otro, son años de lucha, y escuchar las necesidades de las mujeres en cuestión de salud creo que nos da muchas oportunidades para avanzar, ¿no? La cuestión del aborto es una cuestión criminalizada, tabú, que no se informa, no se pregunta, no se cuestiona, ¿no? Entonces, sí creo que es una invitación muy grande todo esto que está pasando para que los médicos, las médicas, la población en general, nosotras que estamos aquí, pues empecemos a investigar sobre el tema y empecemos a desmitificar estos mitos, porque es esta pelea o esta ganancia que tuvo en cuestiones de leyes nos beneficia a todos y todas, ¿no? O sea, yo lo pongo como, ¿qué pasaría si todas las maternidades fueran deseadas, ¿no? ¿Cómo nos beneficiaría eso como sociedad? ¿Cómo nos beneficiaría que las mujeres pudieran decidir sobre su propio cuerpo, si ser madre, si no ser madre, y que aparte tuvieran accesos dignos de salud? Porque ¿cuántos de nosotros hemos ido a servicios de salud que no son dignos? Ahora en una cuestión de criminalización, de violencia, ¿no? Una violación, por ejemplo, ¿qué repercute en esa persona que no haya servicios de salud digna y qué repercute que no se conozcan ni siquiera los protocolos más fáciles y sencillos para que todo este trauma sea lo menos pesado, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, Yossi. Patricia, tus conclusiones del tema. Sí, decir que esta cuestión de la criminalización del aborto ha implicado mucho sufrimiento para las mujeres y no tenemos por qué tolerarlo más, ¿no? Hay no solamente esta cuestión de padecimiento físico, sino también emocional, pero no por el aborto en sí mismo, sino por el estigma, ¿no? Por la crítica, por el rechazo que hace una sociedad que ignora o que no respeta la decisión de las mujeres. Entonces, esas cuestiones las tenemos que empezar a modificar desde ya, y eso lo podemos hacer cada quien en nuestra casa, con nuestras familias, con nuestros hijos e hijas, en nuestro espacio de vida cotidiana. No necesitamos que haya una ley, ¿no? Tenemos que respetarnos y reconocer que las mujeres que deciden interrumpir un embarazo no la tienen fácil, o sea, no es una decisión que uno diga, me arranco un cabello y ya está, sino que es una decisión complicada, que se analiza muchos días, que nos quita el sueño, que nos quita el hambre, o sea, que nos plantea o que tiene un impacto en nuestra vida. Entonces, reconocer también esa parte y tomar entonces, o respetar que en el momento en el que se decide interrumpir, que pueda tener el apoyo, la atención, los servicios para hacerlo y entonces continúe con su vida. Yo diría que esta es la parte, o sea, como que es la parte más importante, ¿no? Las mujeres no tenemos por qué seguir sufriendo ni el rechazo, ni la crítica, ni el estigma, tampoco el embarazo impuesto, tampoco la crianza obligada, tampoco esta vida con violencia, ¿no? Hay un asunto psicológico ahí gravísimo, ¿no, Patricia? Sí, así es. Y muchas veces las personas que están en contra de la despenalización dicen, no, es que las mujeres van a sufrir los traumas. No, cuando una decide con este apoyo profesional, sabiendo que está dentro de la ley, que se toma su tiempo para pensarlo, que tiene la comprensión de la familia, en realidad la decisión es difícil por la decisión, pero una vez que la tomas y que se hace el procedimiento, las mujeres estamos bien, ¿no? Y yo creo que sirve mucho esta experiencia que tiene la Ciudad de México, en donde 0 efectos, o sea, claro, de las mujeres que han acudido, que reciben al final los métodos antifecundativos, que tienen la plática informativa, que tienen, o sea, que se les trata como personas. Claro. Esto
es cero efectos. Pero el estigma, la violencia, esa sí tiene un efecto, ¿no? Claro. Susana La Rosa, tus conclusiones. Pues yo más uno de lo que menciona Patti, principalmente porque por más que se avance en la ley, y en eso yo estoy de acuerdo, si el estigma y en la sociedad continúa eso, pues no van a poder estar las mujeres como en paz y tratadas dignamente, ¿no? Espero que la cuestión legislativa y pedirle mucha ayuda a la gente que nos está escuchando, ¿no? Porque desde que nosotros salimos con el posicionamiento, yo sí he recibido mensajes de mujeres que pues han dicho, oye, pues gracias, o qué bien, o que platican sus casos, o, ¿no? Y eso sí ocurre, ¿no? Entonces hay un silencio, da un miedo, ¿no? Hablar de esto cuando muchos tenemos conocidas que han pasado por un aborto, ¿no? Y eso es lo más importante, que se quite ese tabú. Ojalá lo de las leyes pueda hacer que avancemos en eso, ¿no? Y pues hacer una invitación a una gran alianza, pues se forme parte de un colectivo o no se forme parte de un colectivo o de alguna organización o de un partido político o de lo que sea, si desde la individualidad tienen el interés de poderlo empujar, pues que podamos llevar una alianza. Yo creo que esta debe ser la legislatura en la que pase. Y si no, pues que sirva de precedente para que sigamos avanzando en esto, ¿no? Que podamos ser aliadas mujeres en diferentes espacios. Eso es lo más importante porque las mujeres van al frente, pues, ¿no? Tú vas a asumir el cargo como diputada local, pero desde la campaña tú fijaste esta posición en el tema del aborto. ¿Te imaginaste alguna vez que ibas a tener como aliado a los ministros de la Suprema Corte de Justicia? No, pues yo no lo imaginé. No, y durante la campaña, de todos modos, es difícil, ¿no? Ya más bien cuando salimos ahora sí con un posicionamiento, y ya decirlo abiertamente, pues fue el 1 de septiembre, ¿no? No sabía que la Suprema Corte iba a salir con esas resoluciones y los argumentos, que yo insisto, es producto de la lucha de muchísimas mujeres. En realidad es por eso que llegan a esos argumentos, ¿no? Y que son mujeres que a mí también me han formado y que he visto. Entonces, contenta por poder estar acá y ojalá sea posible, ¿no? Es difícil llevarlo dentro de las instituciones. Esperemos que sí salga adelante y que la población nos pueda apoyar a eso, ¿no? Muy bien. Guadalupe Ramos, tus conclusiones. Sí, mira, son como en dos sentidos. Uno, al Estado, ¿no? Es decirle tanto al Congreso, a quienes van a asumir la próxima legislatura, que tienen una responsabilidad también histórica y una deuda que tienen con las mujeres, ¿no? Y les toca. No es de que quieran o no quieran, aquí debe ser muy claro esto. No es un tema personal, no es un tema de si están a favor o en contra. No, es un tema de que les obliga a legislar, armonizar las leyes, conforme en este caso a lo que ya dictó la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto en cuanto al Congreso, por supuesto al Ejecutivo, ¿no? Al Ejecutivo le corresponde, le toca a la Secretaría de Salud generar todas las condiciones para el aborto legal y seguro de las mujeres. Y la otra cuestión que me parece fundamental, y yo que hago una invitación a las familias, en la casa, en el espacio público, en donde estamos, que hablemos del aborto, pero lo hablemos de manera distinta de como lo hemos hablado siempre, ¿no? Tenemos que darle otro abordaje, tenemos que dejar de mirarlo como un tabú y como un tema, como un delito, como algo criminal, y por lo tanto quienes lo cometen son criminales, ¿no? Sino que estamos hablando aquí de derechos humanos, estamos hablando de decisiones, por supuesto, de las mujeres, que es a las que les toca en todo caso tomar decisiones, hablar, decirlo, y no es un tema de debate de si estás a favor o estás en contra. Siempre hemos escuchado esto de hecho, yo venía para acá y decía, vamos a hablar del aborto, ¿y estás a favor o en contra? Casi parece que es lo primero que te pregunta. No es por ahí, no es si estar a favor o en contra. De hecho, yo con mucho respeto me dirijo también a todas esas personas que tienen consideraciones distintas. Bueno, esas consideraciones distintas las pueden hablar en su feligresía, en su comunidad, en su casa, en su ámbito íntimo, personal, pero no pueden externar una opinión como válida o como para hacerla como parte de un debate público, porque los derechos humanos no se ponen a debate público, ¿no? Y finalmente decirte, ya las Naciones Unidas ha determinado que el imponer el embarazo, imponer una maternidad, imponer un embarazo forzado, eso es sinónimo de tortura, lo equipara a la tortura.
¿no? Entonces, yo creo que aquí también el Estado mexicano tiene que responder a nivel internacional con estos compromisos que ha firmado a nivel internacional de respeto de los derechos de las mujeres y dejar de seguir torturando a las niñas y mujeres de este país a imponerles embarazos no deseados. Recuerdo los 3 conceptos que al principio de esta charla tenías, Lupita, cuando hablabas, creo que era de decisión, respeto y garantía, ¿era así? Sí, las mujeres deciden. ¿De acuerdo? La sociedad respeta y el Estado garantiza. Decisión, respeto y garantía. ¿Cuál de las 3 es más compleja o son igual de complejas las 3? Todas son importantes, por eso cuando hablaba contigo también me refería a la sociedad, porque también es importante que respete. Eso es lo único que le corresponde en este tema del aborto, respetar las decisiones, nada más, no entrar a discusión, no entrar a emitir opiniones. Las mujeres deciden, la sociedad respeta, el Estado garantiza. Y en ese Estado garantiza, por eso yo insistía tanto en el tema de los recursos, para que se pueda dar una interrupción, digamos, digna, ¿no? Claro, tiene que garantizarlo, pero como bien lo señalan las colegas, no es un tema de recursos, claro, ¿no? Porque si no, por ahí se puede ir la discusión. Es un tema de compromiso, de obligación ética, política, jurídica, moral que tiene el Estado para con las ciudadanas en el Estado. Bueno, pues muy bien, Guadalupe. Muchas gracias, Guadalupe. Con mucho gusto. Susana, muchas gracias. Muchas gracias, Patricia, muchas gracias. A ti. Yo sí, muchas gracias. Muchas gracias. Me parece que este programa nos quedó corto. Si no tienen inconveniente, las convoco a un segundo programa para seguir hablando. Los que sean necesarios. Sí, por el tema de la información. Sí. Me quedo, como siempre, con unos segundos para una reflexión final. Miren, una vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio a conocer esta resolución histórica, todavía en los penales de México hay algunas mujeres detenidas por este tema del aborto. Ellas, más que nadie, deben estar esperando que el tema de la armonización de las leyes sea lo más pronto posible para que recuperen la libertad, porque aplicaría eso, que fueran dejadas en libertad. Que no ocurran estos episodios, y me voy a referir a uno histórico, que fue un referente en esta lucha, el tema de Paulina en Baja California, una mujer que fue violada y que los médicos se negaron a practicar el aborto, aunque había una resolución de un juez que lo ordenaba. El gobierno del estado indemnizó, entre comillas, a Paulina. Le entregó una computadora, una impresora y algo así como 20,000 pesos. Un episodio, sinceramente, vergonzoso. Hasta la próxima.